Bueno, buenas tardes, maestro Fernet Chambo, maestro Gustavo Sanabria. El maestro Sanabria es el director de la sala de exposiciones ASAP de la Universidad Distrital, Facultad de Artes. El maestro Fernet Chambo, coordinador del proyecto Las Tres Américas, que hoy se inauguró. Maestros, ¿por qué no nos hablan acerca del proyecto? ¿Por qué Las Tres Américas? Tengo entendido que se reúnen 36 artistas de los tres sectores que pues los geógrafos o los historiadores dividen América del Norte, América del Centro y América del Sur. ¿Por qué no nos hablan un poco de el proyecto para invitar a todos los que nos siguen a que vengan a ver la exposición acá en la Facultad de Artes ASAP? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ante todo hay que señalar que este proyecto, además de artístico, tiene una connotación académica y cultural y viene precedido de todos los ejercicios que hemos hecho como de internacionalización del proyecto curricular de plásticas, y en ese sentido hemos establecido contacto con gente en la Universidad Autónoma del Estado de México y con gente en la Universidad de Quebec, en Trois-Rivières, en Canadá. A partir de esos contactos se generaron propuestas de hacer proyectos artísticos para poder establecer esos vínculos. Y uno de esos proyectos es este, que es el resultante del proyecto Tres Américas, que en su momento se elaboró a partir de la propuesta que se hizo conjunta de un trabajo colectivo entre profesores que en su momento estábamos como liderando ese proceso de internacionalización. Maestro Sanabria, ¿cómo fue el diálogo? ¿Cómo fue la interacción entre los artistas? Tengo entendido que circulaban las obras, las están rotando, le inicia un artista, lo complementa otro. Usted hablaba antes de un cadáver exquisito. ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de técnica, qué tipo de conceptos se implementa en el proyecto? Sí, bueno, cuando nos reunimos a pensar en el proyecto Tres Américas, encontramos inicialmente el pretexto de encontrarnos ubicados geográficamente en diferentes lugares. Encontrarnos, digamos, artistas docentes que están laborando en diferentes instituciones, y hay unos elementos muy curiosos, y es que las personas o los artistas o los docentes que trabajan en diferentes universidades por lo general también vienen de otros lugares de procedencia, de otros países. Entonces ha sido un proyecto muy interesante en la medida en que el hecho de que alguien esté en Norteamérica, digamos, y que proceda de otros lugares del planeta, digamos, hace que el proyecto finalmente se enriquezca de otra forma. Tres Américas es un pretexto, digamos, de encontrarnos a partir de la creación, de generar unas estrategias con un soporte de papel, digamos, porque toda la obra tiene una característica, y es que es hecha en papel. Las técnicas son muy divergentes, digamos, hay dibujo, hay pintura, hay grabado, hay collage, hay impresiones digitales. Digamos que el problema de la técnica, digamos, no es importante, es más importante el hecho de que cada artista, digamos, tiene un compromiso de construir una imagen, digamos, un imaginario a partir de algo histórico, geográfico, algo que le sea muy pertinente, digamos, en la reflexión de lo que es estar situado en un lugar. Y por otro lado, el hecho de poder entender o generar relaciones en la construcción de una imagen. Cuando hablamos del cadáver exquisito, significa que en su mayoría cada obra está, digamos, tiene la mano de tres artistas. Eso implica, digamos, una construcción de proceso de entender, digamos, qué es la imagen, qué información puede tener. De alguna forma, no es que tengamos más suficiente información del otro, sino que es como más bien un reto de entender la construcción, el lenguaje, digamos, que de alguna forma puede estar cifrado. En general, digamos que cuando hablamos del cadáver exquisito, ese ha sido como el compromiso, y en esta puesta en escena, digamos, porque cada exposición se montará de una forma diferente en cada país. Y en nuestra puesta... ¿Esta es la primera? No, esta es la segunda. La primera se hizo en Canadá en octubre. ¿Y las obras fueron diferentes o son las mismas? Las obras son las mismas, la configuración y el tratamiento que se le hizo al momento del montaje
era otro totalmente. Entonces, digamos que aquí hay un avance del ejercicio del cadáver exquisito, y es que no solamente es el complemento de las obras, como bien lo decía el maestro, con ese diálogo que se establece visualmente y que se requiere como esa comprensión entre los artistas mediante la imagen, ojo, no mediante discusiones verbales, no, sino mediante la imagen, pero con un ingrediente adicional, y es que al momento del montaje y de la distribución que se haga en cada uno de los países, en cada una de las instituciones, los artistas que son, digamos, que le pertenecen al país, son los encargados de determinar cuál tipo de configuración espacial va a tener el trabajo. Y el otro aspecto es que finalmente este tipo de trabajo también, digamos, tiene como una connotación de lo que puede ser el arte correo, en el sentido de la forma como las obras tienen que viajar de un país a otro, haciendo el intercambio para también hacer las diferentes intervenciones. Es decir, que las obras estaban rotando en diferentes tiempos para poderlas consolidar, que de alguna forma hace parte, digamos, de provocar con el lenguaje y romper también un poco como la forma estática de la producción, y por otro lado, digamos, el hecho de hacer que una obra o un trabajo sea hecho también en colectivo, ¿no? Que sea hecho a partir de la participación, no es una cuestión de lo individual. Con respecto al montaje de los trabajos, llama la atención las superficies como fueron encerradas, ¿no? Hay rectángulos, hay unos, no sé qué tipo de triángulos son esos, ¿cierto? Generalmente uno llega a una exposición y pues ve como un equilibrio de las formas, y aquí uno que lo que ve es decir, cuesta ubicarse uno por esta circulación de estos triángulos que como que lo desestabilizan a uno. ¿Por qué tomaron esa decisión? Básicamente tiene, como lo hemos venido diciendo, como dos posibles respuestas. La primera, cuando se inició el proyecto, cada institución determinó cómo abordar el papel, el soporte. En ese sentido, la Universidad Distrital aquí tomó la decisión de hacer una división como en fragmentos rectangulares en un pliego de papel. La Universidad en México tomó la decisión de, en un pliego más pequeño, superponer las imágenes. Y la Universidad en Canadá tomó la decisión de fragmentar el papel en estos triángulos, es decir, que los triángulos fue decisión netamente canadiense. Después, la intervención y la vinculación entre triángulos, rectángulos y en general la disposición de las obras es una nueva posibilidad que se le brinda a la imagen. Eso es. Como para sacarla de la monotonía, que uno llega y el espectador encuentra muy monótono, organizaditos los cuadros, simétricos, y aquí lo que vemos es como una disimetría, ¿cierto? Sí. Y que realmente pues interesante en el sentido de que lo obliga a uno como a pensarse, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Cierto? Sí. Que ya hay... Sí, de alguna manera este es un proyecto que no es rígido, que es versátil, y en la medida como fue construido, digamos que es hecho a tres manos, que participamos de diferentes formas en los trabajos, pues también tenemos el derecho de jugar con las formas como resultantes. En ese sentido, pues no nos interesa, digamos, como volver a lo mismo de la formalidad de presentar los cuadros, sino de jugar en sí mismos. Y por otro lado, en esta exposición en concreto, cada composición está haciendo un trazo de cómo el artista docente de la Facultad de Artes está presente en estos trabajos. Porque si bien, digamos, tuvimos la posibilidad de estar en todo el proceso, sí tenemos una responsabilidad de participar específicamente en los tres proyectos, en los tres trabajos que se estaban realizando. Entonces, eso es lo primero, que estamos presentes. Y por otro lado, la idea de construir una especie de cadáver exquisito, digamos, a nivel espacial, donde finalmente, de alguna forma, todos los trabajos están relacionados entre sí. Listo. Lo que uno puede apreciar es que hay bastante muestra de apropiación del oficio,
un poco, uno podría decirlo en términos casi negativos, pero no es negativo porque sucede todo lo contrario hoy, digamos, en el ámbito por fuera de la academia, ¿no? Por fuera de la academia se dice, no, que ya en las escuelas de arte ya no se enseñan el oficio, que se está mal formando a los estudiantes, que no les enseñan nada, que es una pérdida de tiempo, que los están engañando, que los están estafando. Y aquí lo que vemos es un ejercicio de destrezas técnicas, de muestra de la competencia en determinados oficios, ¿cierto? Y en ese sentido, pues uno ve que hay pues una muestra de mucho trabajo de taller en dibujo, grabado, ¿cierto? ¿Por qué no miramos algunas muestras, ¿cierto? Que nos salen de unos 3 grupitos de obras. Aquí tenemos a Marco Roda, él es colombiano, ¿cierto? Está Laila, ¿ella de dónde? Laila Heréndida Luis. Ella es de la Universidad de México. De México. Está José Edgar Miranda. También y está Lorraine Beaulieu. ¿Qué parte hizo quién? Pues sí, la del centro, ¿la de quién? La de... No, es que todas... todas son, es un trabajo colectivo, claro, es un trabajo colectivo. Creo que aquí, eso que usted hace, esa introducción de la destreza técnica, tiene una situación particular y es que en la medida en que hay que establecer el diálogo con el antecesor, hay que pensar cuál tipo de mecanismo técnico, de disciplina debo usar para tratar de establecer esa comunión entre la imagen. Entonces, ni todos son grabadores, ni todos son pintores, ni hay cosas digitales, pero cada uno en su momento previó con cuidado qué tipo de técnica debería utilizar para poder insertarse dentro de la imagen. Creo Por ejemplo, en este grupo de trabajo, es un solo trabajo, ¿cierto? Como nosotros hemos montado, ¿aquí qué hay? un solo tipo de trabajo. O sea, ¿aquí qué hay? Digamos, ¿qué técnicas hay? Pues en principio aquí hay una acuarela, aquí hay trazos con acuarela. Digamos, perdón, aquí digamos una cosa importante cuando hablamos de que cada blog, digamos que cada composición de obras hace como el trazado de un artista. En este caso, digamos, tenemos a Marco Roda con el trabajo, digamos, el triángulo que será el individual. Él es quien inicia en este trabajo, inicia la obra en esta parte con las acuarelas, y aquí él ya se ve, entre comillas, sometido, ya se va a entender cómo se relaciona con un lenguaje que ya viene, digamos, que ha pasado por México y Canadá, y entonces él hace una serie de acuarelas y de dibujos, pero finalmente, y cuando hablábamos, digamos, o en el lenguaje que hablaba, que había un compromiso o una responsabilidad o una irresponsabilidad, también hablemos así, es finalmente cómo yo entro a dialogar con lo que me está llegando. Porque aquí, por ejemplo, hay recortes de papel, aquí hay colas, ¿sí? Hay dibujos en esfero, hay lápiz, y finalmente hay como una integración a nivel de acuarela que es como lo que cada uno está dando respuesta al otro. Sí. Ese triángulo casi que uno podría, si uno va a hacer una lectura, digamos, casi que simbólica, pues ese es el aporte canadiense, ¿cierto? Uno casi podría decir que es como una torre de gótica, ¿cierto? Poco que identifica la cultura anglosajona. Aquí en Colombia optamos por el equilibrio de la forma aquí. Este es como un rectángulo áureo, más o menos, ¿sí? Sí, pues de hecho... Y los mexicanos que no aportan, en cuanto a soporte, no proponen ninguna innovación. Claro, lo que pasa es que los mexicanos decidieron que hacían la imagen y utilizaban todo el papel. Y sobre el papel ya trabajado, el siguiente debería intervenir. En cambio, aquí es muy notorio que hasta esta parte, este es como el cadáver exquisito tradicional, hasta esta parte trabajó el maestro Roda, el colombiano. Esta parte la continuó otro, no sé aquí si será el mexicano o el canadiense, y esta final la terminó otro. Diferente a esta posibilidad donde venía todo el papel trabajado y el otro se acomodaba, se ajustaba a esas posibilidades. Esa es como la gran diferencia entre las propuestas que hacen en un país y en otro. Listo, también podríamos entender lo que, digamos, no es que existan unas reglas establecidas ni rígidas, sino que de alguna forma también en la misma libertad de cada artista intervenir en papel hace que el otro pues dé una respuesta, porque no es tan fácil pues coordinar 36 personas, digamos que finalmente las personas se entienden de diferente manera, pero
lo importante es que el resultado sí obedece, digamos, como a esa reflexión de entender cómo uno da respuesta en el lenguaje visual a una persona que está en otro lugar finalmente. Creo que finalmente en la puerta de la sala de exposiciones está colgado un afiche con el anuncio del coloquio que vamos a hacer aquí. Y ese coloquio se llama La creación artística colectiva, una mirada desde la plástica y lo visual. Y en ese ¿Va a ser cuándo? 26, 27 y 28 de noviembre. Son 3 días aquí en la Facultad de Artes ASAP. ¿De qué horas a qué horas? El miércoles es de 2 a 5, el jueves todo el día y el viernes de 9 a 12 del día. En ese coloquio van a participar los profesores que vienen de Canadá, que vienen de México, y todos van a hablar de la creación colectiva y sus diferentes y sus distintas miradas, ángulos, perspectivas. Entonces sería muy conveniente también estar presente en ese coloquio para entender lo que hay detrás de cada uno en el pensamiento colectivo. Entonces la recomendación es venir a escuchar a los maestros invitados para comprender como el trasfondo. Como el trasfondo, ¿cierto? El trasfondo, sí. Bueno, ¿cuál es el destino de este conjunto de obras? Si alguien viene aquí seguramente vendrá gente y diga, bueno, me gusta esto, yo quisiera tenerla, esto ¿quién lo van a distribuir entre las 3 escuelas? Son 3 universidades las que están en diálogo, ¿cierto? Lo distribuyen entre las 3 escuelas, ¿quién se lo queda al final de la itinerancia? O bueno, en principio pues aquí la sala no vendería, pero ¿quién se va a quedar con este material? Hay una cosa importante y es que toda esta exposición viaja a México y en marzo del 2015 se expondrá en la sala de exposiciones que ellos tengan en México. Y se hará un coloquio allá también. Una vez terminado, como el periplo que hizo la exposición por Canadá, Colombia y México, se piensa llevar a un lugar, digamos, neutral, que puede ser La Habana, que estamos en conversaciones, con una galería allá. Finalizado eso, todavía no sabemos el destino que va a tomar la exposición, pero en un principio habíamos pensado que las obras que inició cada país podían volver a ese país. Es decir, que en el dado caso, las obras triangulares volverían a Canadá, las obras de formato mayor volverían a Colombia y las formato medio volverían a México. Pero de aquí a que se exponga en Cuba, probablemente la exposición y las obras tengan otro destino. Sí, digamos que una de las ventajas que tiene este proyecto, y que lo hablamos al comienzo, es que es obra hecha sobre papel. Es decir, que esto nos garantiza que la movilidad o la circulación de este tipo de trabajo es mucho más fácil. En ese sentido, lo que buscamos es que, más allá de repartir el trabajo, es que pueda seguir circulando por diferentes lugares, gracias a que el trabajo en sí mismo es muy versátil. El hecho, digamos, de que haya un marco simplemente es algo transitorio para poder mostrar en este lugar, pero eso no significa que tenga que mostrarse así en todas partes. No, las obras se llevan los papeles. Y allá ellos toman la decisión de cómo hacer. Listo, ¿por qué no miramos otro conjunto de obras? Aquí está María José Arbeláez, aquí está Humberto Giangrandi, grabador de bastante reconocimiento. Aquí hay son instalaciones, ¿no? Uno podría decir, es un grabado, son instalaciones, ¿no? Son pequeñas instalaciones que están como buscando espacio, me da la impresión. Sí, maestro, de todas maneras tú aquí encuentras no solamente grabado, acá hay fotografía, Humberto Giangrandi hace fotografía, hay serigrafía, hay dibujo, ¿sí? Ahí tenemos también el cabio, hay otros objetos que entran aquí, digamos, como a intervenir. En sí mismo, digamos que no, cada obra está construida de diferentes maneras en procesos técnicos, o sea, es muy diferente. Entonces, como que también los artistas distribuyen y hablan o conceptualizan de diferente manera cada propuesta. Sí, por eso uno de los principios es que los artistas como que puedan manifestar sus preocupaciones políticas, religiosas, que es muy notorio, por ejemplo, en el caso del maestro Giangrandi.
con toda su perspectiva sobre la situación de violencia que se vive en nuestro país, sobre la explotación del oro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo de Giangrandi en cada cuadro? este fragmento es de Giangrandi, Ajá. este triángulo total es de Giangrandi y la fotografía que aparece aquí es de Giangrandi. Ujú. Entonces, cuando a él le llegó este trabajo, venía con esta parte y él generó como este tipo de lenguaje que se asemejaba como a este calendario que le mandan desde México y a esta imagen que venía de Canadá. Entonces, por eso es que es clave que cada uno de los artistas habla desde su propio... Esto es lugar Montreal, de ¿cierto? enunciación. Quebec. Ya, Quebec. El que estaba pensando que pues en Canadá hay varios artistas colombianos, ¿no? Entonces dije, no, pero eso es como otro... Volvamos a lo del montaje. Mirando esto, yo les decía, esto está como buscando espacio, como que se siente, como que los grabados, esa incomodidad que siente uno cuando llega, al principio yo pensaba que era por las formas, por esos triángulos agudos, pero uno puede pensar es que las obras están pidiendo espacio. Ustedes, como grabadores, que generalmente que han hecho bastante grabado, no han tratado de pensar el grabado en el espacio, porque lo que veo yo es que está pidiendo espacio, es decir, está pidiendo otro tipo de montaje. No estoy diciendo que esté mal montado, sino que uno ve que esta inquietud que hay en la instalación está que vuela para el espacio, o eso ya es muy... No, yo creo que es posible. A ver, hay una cosa y es que las obras llegan aquí ya terminadas y con el conjunto de obras se pretende darles una posibilidad de una nueva construcción. Uh-huh. Podríamos haberlo enmarcado, por ejemplo. Uh-huh. Podríamos haber colgado las obras en el espacio, es decir, la configuración que se le dio en su momento tenía ciertos lineamientos buscando la protección de la obra, buscando el diálogo entre las obras, etcétera, pero efectivamente, como usted lo señala, podría tener otro tipo de configuración totalmente diferente. Esperemos a ver qué van a hacer los mexicanos, que ese es un poco el reto. Uh-huh. Cuando salga de aquí la exposición, ellos tomarán otra determinación porque ya vieron cómo se montó en Canadá, ya vieron qué tipo de instalación se hizo aquí y ellos tomarán otra perspectiva diferente. Sí, de otro lado, como aclarar, digamos que esto no es un trabajo solo de grabado, o sea, aquí las obras están construidas por diferentes técnicos. Sí, correcto. Uh-huh. Y sin embargo, cuando tú hablas de lo espacial, indudablemente, pues esto fue una decisión que finalmente corresponde como a una especie de puzzle, ¿no? Digamos, una especie de rompecabezas que se arma en el espacio, uh-huh, con las formas, y cada una de ellas es diferente, pero trata espacialmente, digamos, como de acomodarse. Cuando hablamos de que es una decisión, pues fue una forma, como se hablaba, de, en primer lugar, proteger la obra de papel, ¿cierto? Digamos que de una manera es muy delicada. Y por otro lado, entender que aquí hay, digamos, un número de obras que es bastante, y este hecho, digamos, de hacer este tipo de composiciones y romper la formalidad, lo que busca también es dinamizar de otra manera, digamos, la forma como están planteadas las obras en sí mismas, ¿no? Que son unos rectángulos y unos triángulos. Maestro, ya finalmente, ¿por qué no selecciona de este conjunto de obras una particular que le llame la atención por cualquier razón? A ver, y lo mismo con el maestro, y cerraríamos esta entrevista para nuestros seguidores en el Liberatorio para que vengan a ver la exposición. No sé, escoja usted la que quiera, la que hablemos. No, es que algunos de los artistas internacionales, ya sea de Canadá, que les haya llamado la atención, que les parezca interesante, como que, no sé. Yo le puedo decir lo siguiente, mire, en Canadá lo que ellos hicieron fue que pusieron a dialogar de a dos triángulos. Uh-huh. Entonces ellos revisaron como la imagen que había y la ponían en consonancia con una segunda, pero cada dos triángulos era como una nueva obra. Uh-huh. Nosotros aquí tomamos otra decisión
¿Qué podría decir yo de las obras que obviamente llaman la atención? Creo que lo que a mí me ha impactado de los trabajos es cómo hay unas ciertas similitudes en la manera en la que estamos hablando los artistas que somos profesores. Hay un lenguaje que empieza a ser similar independientemente del país de origen, porque el hecho de que trabajen en México no significa que todos sean mexicanos, el hecho de que trabajen en Canadá no significa que todos sean canadienses. Igual nosotros también tenemos nuestros representantes italianos, cubanos, etc. Entonces es un diálogo un poco que empieza a volverse universal, y eso es lo que ha sido simpático, además del contacto que hemos podido establecer directamente ya con las personas, porque la experiencia lo ha mostrado. Cuando ellos vienen y encuentran que esta persona es el par con el que yo tuve que trabajar y yo había pensado ciertas cosas, cuando llego y lo conozco personalmente, digamos, establezco otro tipo de lenguaje de comunicación con él, y eso es lo que enriquece como esa red. Hay un texto, en estos días estaba leyendo para un trabajo, y decía que las redes académicas se construyen a partir de relaciones personales, no a partir de relaciones institucionales. Y eso creo que es la clave de este proyecto. Todo, es decir, es institucional, sí, pero ha nacido a partir de la... Mediado por personas. Mediado por personas y por la relación que establecen esas personas. Listo, maestro Sanabria. Hay un conjunto de horas y ya usted cerraría la entrevista, invitar a nuestros seguidores a que vengan aquí a la Facultad de Artes ASAP, en la Capuchina, carrera 13, número 1469. ¿Y qué quisiera resaltar usted de esta exposición? Pues digamos que no se trata de decir, digamos, que sea muy específico o que llame la atención, sobre todo que en la medida en que nosotros estamos muy involucrados en todo el proceso, digamos, de construcción del proyecto y de las obras, hace que sea muy difícil que uno en particular decida que a algo le interese, sobre todo porque cada uno de las obras que se construyen están, digamos, como enmarcadas en muchos interrogantes. Es decir, que nosotros hemos construido estas imágenes en la distancia, ¿no? Simplemente a partir de un lenguaje visual. Es muy interesante en la medida que hay una circulación y uno puede realmente hablar con los otros artistas la forma como generaron una experiencia de participación. En ese sentido, digamos que pues no se trata de decir qué le llama a uno más la atención o no. Para no ser descortés con los demás compañeros. No, digamos que en ese sentido. Pero bueno, este es un ejercicio, digamos, que parte del espacio académico, que nos llama mucho la atención el hecho de poder confluir, de aunar esfuerzos y fuerzas en diferentes latitudes para entender que nosotros podemos construir un lenguaje desde el arte plástico, ¿no? Creo que es de las cosas más importantes que nos han dejado estas experiencias de relacionarnos con otros artistas, con otros docentes. Entonces, pues la invitación es a compartir esta experiencia. Eso es un proceso, es una obra que tampoco se siente que quede cerrada, digamos que realmente puede tener diferentes formas de dar continuidad. Y bueno, pues la idea es invitarlos durante este mes de noviembre a la sala de exposiciones ASAP. ¿Hasta cuándo está la exposición? Está hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre está la exposición. Está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y tendremos pues el coloquio que el maestro ya habló, digamos que es 26, 27 y 28 de noviembre. Con la presencia de los otros colegas de las otras universidades. Y bueno, pues importante poderlo recibir en este espacio que está abierto de una forma local, nacional e internacional. Digamos, nosotros estamos abiertos al mundo, nuestras salas de exposiciones. Importante, digamos, poderlos tener por acá. Bienvenidos. Maestro Sanabria, maestro Chambo, muchas gracias. Entonces todos están cordialmente invitados a que vengan a visitar. Esta es una casa abierta, solemos decir a veces, pero permanentemente está abierta. Y entonces a que vengan a ver esta exposición, maestros, 36 maestros de 3 países. Me queda la inquietud, pero ya será en otro momento, de si realmente hay 3 Américas o hay muchas Américas. No como se pretende.
no como se pretendería que solamente hay una América y que los demás somos patio trasero, ¿no? Entonces, pero me queda sonando la idea de que realmente no son tres Américas, sino aquí con toda esta diversidad de propuestas, lo que tenemos son una infinitud de Américas, y ese sería un gran aporte de los artistas que están en esta exposición en la sala de exposiciones de la sala. Muchas gracias, maestros. Bueno, maestro, un gusto. Maestro, esas conclusiones son muy buenas.